Sean bienvenidos a otro episodio de Testigos de Fe y esta tarde, noche, mañana, como sea, para donde ustedes nos vean, está acompañándome en este capítulo mi buen amigo Rufo. ¿Cómo está mi amigo Rufo Alejandro? Buenas noches, Carlos. Gusto estar aquí saludándote y queriendo hablar de temas importantes que tú has comenzado este proceso de tu canal. Años interesantes. Sea bienvenido, mi amigo Rufo está desde El Salvador, él vive en el Departamento de la Libertad. Va a ser una pequeña introducción ahorita. Nosotros nos conocimos desde pequeños cuando estábamos en los grupos juveniles en El Salvador, tratando de llevar la evangelización en aquellos momentos, pues con mucha ilusión, con mucha alegría. Ya han pasado muchos abriles desde entonces, hermano Rufo. Así es, pasaron muchos años desde que nos conocimos, la parroquia Santa Rosa del Salvador. Eh, es ahí donde coincidimos en el trabajo pastoral por los grupos juveniles, luego en los procesos de evangelización en las distintas comunidades. Es una experiencia muy bonita y después de ya varios años, pues es bueno volver a encontrarnos. Así es, mi hermano. Pues con el hermano Rufo participamos en todo lo que la parroquia permitía hacer, creo yo, de este grupo juveniles, catequesis, dimos clases de PEVA, de enseñanza a adultos mayores, ¿qué no dimos, hermano? Hemos estado en liturgia, hemos estado en pastoral social. Yo creo que hemos pasado el triple ministerio, ¿verdad? Correcto. La catequesis por los niños también, la catequesis por los adultos, para los que no tienen sacramento. Y así sucesivamente hemos ido trabajando en distintas áreas del grupo de ministerio. Pero yo pienso que una de las áreas, no la más importante porque no hay una, pienso yo que sea más importante, todas tienen su importancia en un mismo nivel, pero la que a veces menos le damos importancia es como la de la pastoral social y es, creo yo, donde realmente se puede velar por los derechos humanos, se puede velar porque se hagan y se cumplan aquellos requisitos mínimos de vida para las personas, la dignidad de las personas, retribuir esa dignidad desde la iglesia y a través del trabajo pastoral, hermano. Y es correcto, la pastoral social, pues, le llamamos asignatura pendiente en todas las parroquias, pues se hace un trabajo muy importante porque dentro de esa pastoral está la visita a los enfermos, la asistencia a personas necesitadas. Y eso es muy bueno, pero es una pequeña parte de tantas cosas que hay que hacer dentro de la pastoral social. Y pues la capacidad de gestión pues debe ser muy fuerte y esa pastoral porque se ven temas muy interesantes como la pastoral de la tierra. En nuestro país la pastoral de la tierra también es un tema muy pero muy importante para las personas que tienen sus terrenos, se dedican a cultivos cada vez en menos proporciones por la industrialización, por las urbanizaciones que van creciendo, todo eso. Y el Así es. alimento, pues la necesidad de alimento siempre está ahí. También tenemos la pastoral ambiental, la medio ambiente, tan importante porque hay muchos factores que contaminan nuestro ambiente. Y así sucesivamente, pues la pastoral social es muy, pero muy importante. Así es. Así también ese trabajo pastoral nos llevó muchas veces a tener que involucrarnos en situaciones de la comunidad. A mí me tocó muchas veces en mi comunidad y yo sé que a ti te tocó una parte muy difícil porque fueron tiempos muy convulsionados en tu parte de la comunidad. Cuéntanos acerca de esa empresa que estaba contaminando cerca de tu comunidad, Alejandro. Sí, es correcto. Fue allá por el año de 1994 que la comunidad sentía muchos efectos del hecho del proceso industrial que tenía la ex fábrica de baterías de El Salvador, Mm. conocida como Record. Se había instalado en la comunidad y estaba haciendo el proceso de la fabricación de baterías que son muy útiles para los vehículos, pero el lugar donde estaba era un lugar habitado y
nosotros estamos, al menos yo vivo cerca de un poquito más de 1 kilómetro, 1.200 metros del lugar de origen de la fábrica. Pero hay personas que viven a 300 metros, a 200 metros, entonces eh, estaba generando demasiados problemas. La gente tenía problemas de salud y cuando se generaban los procesos en los hornos, porque construyeron hornos de fundición, eh, mucha gente se quejaba de ardor en los ojos, la respiración se cortaba, algunos se querían vomitar, efectos así. Entonces, Te interrumpo, entonces quiere decir que en estos hornos estaban fundiendo todo tipo de materiales tóxicos, lo ¿verdad? que Estamos hablando de plomo, arsénico, otro tipo de químicos que eh, podrían afectar el ambiente. así eran hornos que procesaban materiales con los cuales construían las placas que Ujú, lleva internamente la caja de la batería, porque es una caja comprendo. rectangular y ahí va construida internamente por materiales. Pues dentro de esos materiales, el plomo es uno de los metales más fuertes y más básicos para que funcione la batería. Así es que materia prima principal de ellos era plomo. O sea, el plomo lo conseguían del reciclaje de todas las baterías arruinadas. Entonces, entre la demanda era mayor porque la empresa Record no solo se quedó en El Salvador, sino que se fue a nivel regional, a nivel centroamericano y el Caribe. Por lo tanto, la fabricación de baterías era mucho mayor ya cuando estaba en ese mercado. Entonces le tocó tener materia prima en más cantidad. Eso la llevó a reciclar baterías de todas partes de estos países. Eran furgones completos que entraban al país con baterías viejas que iban a este lugar para ser procesadas. O sea que era un basurero el que se estaba formando. Es O correcto. sea, vale. Nos habíamos convertido en el basurero de Centroamérica y de nuestro mismo país porque ellos necesitaban mucha materia prima, entonces la extraían de las baterías viejas, las baterías que ya no servían. Ya luego de que todo se investigó, ¿ellos tenían algún proceso legítimo para el mantenimiento de estos materiales o no? Pues de rigor tenía que cumplir con medidas de medio ambiente. Estaba Sí. el Ministerio de Medio Ambiente, se supone detrás de ellos, estaba el Ministerio de Salud, el Seguro Social, o sea, todo el sistema eh, público estaba, se supone, velando de que cumplieran, pero Ujú. la realidad era otra, pues, o sea, los trabajadores, porque después la organización nos llevó, cuando ya se hizo el cierre de la fábrica, nos llevó a estar con los trabajadores y escucharlos, y las historias de los trabajadores son bien crueles, pues, ahí escuchas algunas historias algo difíciles. Y pruebas vivientes. Por ejemplo, tenemos un hermano que va a la iglesia, trabajó ahí y quedó sin piernas Sin porque tuvo un piernas. accidente. Sin piernas, tuvo un Wow. accidente dentro de las instalaciones, el proceso que hacía y tuvo que ser amputado las dos piernas. Se usa prótesis. Así quedó. Pero Híjole. eh, el dinero parece que arregla todo. Se le dieron una cierta cantidad de dinero y eso lo llevó a estar, o sea, no ser Sí, mayor bulla, ¿verdad? sí, Y lamentablemente sí. bueno, yo vivo a 1.200 kilómetros de la fábrica, Metros, aproximadamente, metros. perdón, 1.200 metros, 1 kilómetro y algo. Estamos lejos de la fábrica a esa distancia, Sí. pero hay personas que viven a 200 metros, a 300 metros, a 500 metros, y esas personas han vivido cosas más Más fuertes, severas. porque es como el núcleo rojo en la investigación, fue definido como el núcleo rojo, el núcleo de mayor contaminación
donde ¿Cuánto a la todas las redonda era posibilidades, el núcleo? ¿Cuánto a la redonda es el núcleo más peligroso? pues el 100 núcleo metros, más 200 peligroso metros. era 1 kilómetro, Ah, el era, kilómetro completo era núcleo rojo. había núcleo rojo, pero Wow. dentro del núcleo rojo también había otro núcleo todavía más peligroso que era el de Otras 500 escalas, sí. metros. Sí, Entonces esa escala pues era todavía peor, ya compré. pero la contaminación se podía extender 7,8 kilómetros a la redonda, o sea que la Sí. contaminación no solo quedaba ahí en 1 kilómetro o 2 kilómetros, era extendida a 7,8 kilómetros. Usted llevaba a parte de Tecpan, San Andrés, Comunidades lugares, cercanas, aledañas, sí. comunidades aledañas que también estaban expuestas, pues tal vez en menor grado, Sí, lo tenía. pero había la posibilidad de contaminación y de Rufo, para enfermedad. las personas que no tienen idea de lo que pasó en ese tiempo, ¿cuáles eran los primeros estragos en la salud de las personas que comenzó esta contaminación? ¿Qué comenzaba a pasar con los niños o con las personas adultas o el agua? ¿Cuáles fueron los primeros signos y cómo fue avanzando eso para que se vea la gravedad del asunto? Lo que sucedió es que eh, en la comunidad comenzaron a pasar efectos bien complicados para las personas. Eh, Había cierta hora de la madrugada, 2 de la tarde, perdón, 2 de la madrugada, 2:30, 3 de la madrugada. En esas horas ellos aprovechaban para expulsar, procesar en el horno y todo lo que salía por las chimeneas era expulsado al aire libre. Sí, Entonces, cuando pasaba ese proceso, la gente sentía ardor en los ojos, la nariz, como que no respiraban bien, las vías respiratorias se les afectaban, eh, algunos les daban náusea, o sea, depende del efecto de los distintos organismos. Pasaron cosas como esas. Eso estaba como poniendo una alerta dentro de claro. la comunidad. La gente decía, no, demasiado, ya no puedo dormir bien, esa es la hora de dormir y no logro dormir. Y bueno, comenzaron personas a vivir cosas de que ya hasta ni dormían y eso le generaba al siguiente día o sea, un proceso, un trastorno tanto emocional como en su organismo. Claro. Entonces, eso lo descubrimos de acuerdo al trabajo también de la parroquia. Estábamos en un proceso de revisión, un diagnóstico que estábamos haciendo en la pastoral, de revisar qué es lo que alejaba a las personas de llegar a rezar, a todas las Ujú. actividades que teníamos. Y en la consulta surgió que habían tres cosas bien fuertes en las que vivían las personas. Una, tenía miedo a la delincuencia, porque a cierta hora donde había asaltos y cosas así. Dos, que ya no soportaban la parte de las consecuencias de esta fábrica y Sí, expresaron esto que te acabo de mencionar, sí, expresaron de que ya ni comían a gusto en las horas de cena, porque ellos vivían esos momentos con esos malos olores o con esas emanaciones de gases que les generaba consecuencias a su organismo y ya no podían ni comer. Entonces, esas cosas, la gente lo dijo en el estudio que nosotros como parroquia estábamos haciendo, ¿verdad? De por qué la gente no asistía a rezar, que por qué la gente no hacía la celebración de la palabra y cosas así. Nos preguntábamos. sí. Había un grupo fuera de la iglesia que este grupo se dedicó a ayudarnos con un proceso que hacían aquí de una empresa que se dedicaba a hacer concentrado. Entonces esa empresa, todo el desperdicio lo despachaba a la cuneta que corre sobre la carretera o pico. Mm, Entonces, a esa hora que hacía eso, no se aguantaba el mal olor, era una cosa bien difícil. Entonces, y lo hacían tipo 5:30, 6 horas en que la gente ya iba al proceso de la cena.
entonces ya ni podían ni cenar. Una gente fuera de la iglesia externa, Mauricio Cruz, Mario Blanco, doña Maura, recuerdo bien varios nombres, ellos anduvieron eh, yendo a a la unidad de salud, anduvieron buscando el proceso para solucionar esa situación, generando denuncias. Ya. Y la unidad de salud les dijo que por favor recogieran firmas y que las hicieran llegar. Entonces ellos comenzaron a recoger firmas. Así llegaron a mi casa. Son personas de aquí de la comunidad. Sí. Y cuando llegaron a mi casa me explicaron la situación y justo yo había acabado de leer todo el diagnóstico de lo que en la iglesia habíamos nosotros descubierto, ¿va? De el estudio que se había hecho. Y unido a este esfuerzo que estaban haciendo estas personas, entonces dije, aquí me voy. Mm. Este es el camino que tengo que seguir. Y entonces me uní a ellos. El párroco en ese momento, el padre Alejandro Celso, me dijo, está bien. No, bueno, en ese momento el padre José Alberto Mengíbar Ujú. me impulsó a que siguiéramos. Luego se vino el cambio de párroco, vino el padre Alejandro Celso y todavía me dio más fuerza, me dijo que era la parte que teníamos que potenciar, que es algo que teníamos que hacer para que la gente se interesara por el bien comunitario. Así es. Entonces, entonces eso me dio el aval para seguir ahí y, y me uní a ese grupo. Eh, ya dentro del grupo, cuando se dieron todos los resultados de la gente, todas las personas firmaron, se llevaron a la clínica hizo la inspección a este lugar y terminaron cerrando esa fabriquita porque no cumplía El estándar con los básico. requisitos, Ujú. ajá, para nada, entonces la cerraron. Era un coronel el dueño de esta fábrica, muy bien. En medio de ese proceso, de esa lucha por quitar esto, la gente preguntó, ¿y con la récord qué? Y preguntó varias veces, varias personas distintas, y Sí. con la récord qué. Entonces nos dejó un reto mayor, porque realmente todos estábamos conscientes que en la récord estaba pasando algo mucho mayor al mal Era, olor era David de contra la Goliat esa fábrica. pelea. Sí, así es correcto. Entonces, bueno, nos llevó a organizarnos otra vez, nos reunimos, y ahí sí tuvimos que formar Sí. una directiva que a nivel de institución nunca la legalizamos, o sea, no fue una directiva de ADESCO o de asociación, sino que fue una directiva de hecho, porque tuvimos que formarla, porque teníamos encima ya cosas que mover, entonces, bueno, nos organizamos. Dentro de esa directiva pasé a ser el secretario de la directiva, llevaba las actas y el presidente, el vicepresidente, todos teníamos una función, pero el objetivo era bien claro, que había que enfrentar este caso de la récord, que estaba eh, generando una zozobra en la comunidad. Sí. Y en medio de eso, pues nos tuvimos que ir asesorando, nos asesoramos con profesionales, nos abocamos a la Universidad de El Salvador, el área de química, farmacia, el área de salud, nos asesoramos con las organizaciones de derechos humanos. En ese momento, tutela legal del arzobispado, FESPAD, la UNES, EDUCA. Los buscamos a todos. Tuvimos la capacidad de convocar al alcalde también a una reunión, exponerle el caso. El alcalde Romeo Varías era en ese momento, era de Arena. Y él nos dijo que estaba bien, que lo hiciéramos y que quería ver a los intelectuales metidos en eso, porque la gente sencilla no lograba nada, pero que con los intelectuales se podía Sí. lograr algo. Y nosotros, pues, por lo menos yo todavía no había terminado mis estudios superiores en ese momento, y Mm. los otros compañeros menos, porque ya sus edades eran bastante avanzadas y no tenían un proceso. Pero sí dentro de nosotros había uno que tenía 7 años
de estudio en derechos humanos, así por cursos, Ujú. los había ido sacando. Entonces, el tipo sí sabía también por dónde ir. Así es que, orientados con él y con las otras personas de la comunidad, poniendo su poquito de trabajo, pues comenzamos a avanzar en eso que se veía imposible y pues hasta lograr varias cosas, pues. Pero Pues es apenas comenzando a contarte hoy yo de lo sé, que fuimos pero haciendo. sí llegó el momento del choque, ¿no? El choque donde ya tenían con pruebas en manos y todo, estar frente a los directivos o frente a los representantes de la empresa y tener que montar un caso prácticamente. ¿Cómo fue esa situación? Ya iban bien armados ustedes, entiendo, con bastantes herramientas y bastantes evidencias, pero aún así me imagino que fue un choque difícil. Sí, correcto. De hecho, dentro de las investigaciones, la OMS sugería que las personas no deben de tener ningún microgramo por decilitro de plomo en sangre. Es decir, en el organismo humano, 0 microgramos por decilitro de plomo en sangre. Pero de acuerdo a las realidades de algunas comunidades, porque hay territorios donde hay minas de plomo, el plomo es parte de la naturaleza. En esos lugares, pues, el organismo aprendió a convivir con el 0,5, 0,2 microgramos por decilitro de plomo en sangre. Pero fuera de ahí ese rango, pues los niños, de ahí los adultos hasta 10, digamos, por exagerar. Pero fuera de esos rangos, el plomo ya iba a causar estragos dentro del organismo y unos estragos que no iban a ser vistos inmediatamente, o sea, no era algo de muerte ya, era una muerte lenta porque era producirte en el lapso de 15 a 25 años que tus órganos blandos se los comiera, que tu hueso fuera, eh, el plomo es confundido creo yo, que con el calcio, me recuerdo más o menos, y cuando se ingresa a los huesos, tu hueso se deteriora internamente, pero tú no te das cuenta, tú andas normal, hasta que llega el momento en que el hueso ya no soporta, entonces ahí se viene la enfermedad Ujú. y en ese momento ya colapsa, pero eso, por eso te digo, el lapso que, no, que según los estudios se dieron está dentro de un rango entre 15 y 25 años. O sea, en ese momento que nosotros estamos, va a insistir, no íbamos a ver casos así exageradamente graves. Y justamente pasó. O sea, en el tiempo tuvimos una niña que era la que vivía como a 100 metros de la fábrica Record, Ángela, su nombre, que terminó suicidándose porque se dañó el cerebro. O sea, ella con el tiempo, el plomo llegó al cerebro, eh, se comió cierta parte del cerebro y la muchacha terminó suicidándose Wow. por una relación amorosa. Con él, los diagnósticos fueron otras causas, pero no fueron a la raíz. La raíz era que ella había absorbido Algo plomo en su químico, cuerpo exactamente. de hace rato. O sea, ella eh, vivía a 150 metros de la fábrica. Le detectaron desde los 2 años y a los 18 años, 19 años, ella se quitó la vida. O sea, estás hablando del rango que nos habían dicho los Es estudios. bien Ese es un difícil no caso, ver para otro lado, o sea, todo ese es el caso, indicaba que... fue el caso emblemático de aquí de la comunidad. O sea, todos ¿Qué otro sabíamos lo tipo que de había pasado. enfermedades se desarrollaron a lo largo del tiempo en las personas? Sí, los órganos blandos, y los ¿Cáncer o riñones, algo por el estilo? el cáncer es el que más, que es ¿Hubo alguna tasa de crecimiento? ¿Ustedes midieron eso también? ¿La tasa de crecimiento de cáncer, otro, o insuficiencias renales o algo la así? insuficiencia renal, sí, el cáncer, casi en las personas, cáncer en la garganta, cáncer de mama para las mujeres, en el, en el páncreas, en los riñones. O Y eso sea, lo ahí vieron ustedes en gráficas, o sea, sí hubo una muestra científica de todo eso.
Sí, los doctores lo tenían. Sí, de hecho, el colegio médico, nosotros tuvimos la oportunidad de estar frente al colegio médico. El colegio médico nos entrevistó y uno de los doctores del colegio médico dijo, ahora entiendo por qué la gráfica de esta zona se ha aumentado en insuficiencia renal, en cáncer en los órganos blandos. Lo dijo claramente y tenían los estudios. Entonces, o sea, prueba había para que ahí se pudiera procesar diferente. Pero bueno, la voluntad del sistema no estaba, Mm. como no sigue estando, porque, o sea, han pasado, ¿cuántos años te digo? 30 quizás, Y no ha llegado a una solución todavía, completa, ni no compleja. ha llegado a una solución completa. ¿El lugar se limpió o no se limpió, Ruf? Para nada. O sea, el lugar O sea, solo el quedó plomo existe todavía en la comunidad. todavía ahí. De hecho, tenemos los testimonios de los ex empleados. Los ex empleados pueden ingresar, ellos nos dicen, podemos ingresar a las instalaciones y podemos llevarlas al lugar donde están enterrados depósitos de plomo que hicieron una bóveda para dejarlos bajo tierra. Entonces, el lugar está lleno todavía. Está muy contaminado. Es una cosa bien difícil, pero bueno, ahí Ahora, estamos. tú mientras estuviste en esa directiva, ¿alguna vez tuviste algún tipo de persecución o algún tipo de problema por ser miembro importante de la directiva? Eres el secretario, ¿no? Cuando estábamos ya que habíamos agarrado fuerza, Ujú, creo que fue a los 2 años de haber tenido ya un avance. Comenzamos con la unidad de salud, visitamos una unidad de salud, llevamos la carta con todas las hojas firmadas de la comunidad, cerca de 3.000 firmas entregadas a la unidad de salud. La unidad de salud no tuvo la capacidad para hacer algo. O sea, ellos hicieron lo que ellos debían hacer, buscaron llegar al lugar, pero todo estaba en un orden que ellos lo tenían para no ser tocado. ujú. Luego nos buscamos a la alcaldía en la unidad de medio ambiente, tampoco se logró nada. Luego nos buscamos a las instancias como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, ya en instancias más fuertes, no la unidad de salud, sino que llama. Ujú. Y bueno, Ah, ya fuimos paso a paso. En medio de eso, las organizaciones de derechos humanos se interesaron del caso, se interesaron y cuando nos visitaron, se dieron cuenta de que la comunidad estaba haciendo una lucha limpia, o sea, no había ahí en medio de esta organización, no había intenciones políticas, económicas o de otra índole que no fuera la, el bien común de sanear nuestro lugar. O sea, lo teníamos claro. Hicimos reglas al inicio de la organización y si uno de los miembros se metía a la parte partidista, o sea, se hacía miembro de algún partido político, inmediatamente, según los estatutos que formamos o el reglamento que pusimos, no, él dale, quedaba fuera del comité, o sea, no podía seguir en el comité, está porque bien. aquí no estábamos buscando de colores de partidos políticos, o sea, estábamos buscando un bien común, todos entrábamos ahí. Y así fue que, no, eso no funcionó mucho porque nos dio orden y nos dio la visión clara. Entonces, bueno, total que avanzamos por cada institución, cada instancia y no lográbamos nada. Entonces las organizaciones como FESPAD, UNES, IDUCA, Tutela Legal del Arzobispado en ese momento, se interesaron en el caso y pusieron sus abogados y pusieron sus equipos, sus recursos a la disposición de nosotros. Entonces Ujú. ellos nos ayudaron, nos acompañaron en el proceso, pero nada nos daba resultado, en el sentido de que si hacíamos Estaba bulla, duro. si nos Ajá. escuchaban, pues, pero no pasaba mayor cosa. La Mm. verdad no pasaba así mayor cosa significativa. La empresa seguía procesando, la empresa seguía ganando. Digamos, en algunas investigaciones hubieron años de 60 millones de ganancia ya libres de esa fábrica. Estábamos hablando de un capital algo fuerte, Sí, ¿va? grande.
Entonces, bueno, total que se nos tildó como que nosotros estábamos contra la industria y contra las fuentes de empleo. Eh, pues como a los 2 años sí comenzamos a ver cosas extrañas. Parte de los miembros del comité fuimos ¿no? perseguidos, creo yo, porque Sí, hubieron vehículos detrás de nosotros, camionetas así como todo sospechosas. oscuro, Ajá. sí, sospechosas, que nos acompañaban en el camino hasta de donde, por ejemplo, yo de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, en cierta parte de la comunidad, en cierta cuadra, sí tuve un par de veces que camionetas que me venían detrás de mí, mucha sospecha, ¿va? Y quizás por lo poblado del lugar, pues no pasó mayor. Sí, es cierto. Y así sufrimos aparte. A uno de nuestros miembros que vivía a la orilla del río Sucio, aquí por la comunidad de Tecpan, él sí fue, lo, lo asaltaron, lo fueron a sacar de su casa, lo Oh, pusieron ¿en a la orilla del serio? río, le Híjole. quitaron el teléfono, pero no lo mataron, ¿va? Solo fue como Sí, fue el decirle, vaya, no susto, como sigas. para amedrentarlo. Ajá. Bueno, fue tan grande la situación que hasta el mismo párroco de la comunidad pues se corrió la bulla de que de ahí de la iglesia salía la fuerza para ese grupo. La Sí, iglesia tenía un poder ahí demasiado fuerte, que la iglesia estaba metida en eso, los pecadores y no sé qué. Va. sí, es cierto. De acuerdo. Y entonces eh, se reunieron con nuestro párroco en ese momento. Le ofrecieron ponerle el agua potable a 3 comunidades que él eligiera, pero que deshiciera ese grupo. Ya no quería seguir, ya no querían que siguiera ese grupo. Así, así se dieron casos como eso. Bueno, yo me recuerdo Gracias. inclusive de que en ese tiempo fue que separaron la parroquia, ¿no? Sí, Porque en ese tiempo ustedes quedaron ya fuera de te la parte de digo, la parroquia de nosotros y nuestro párroco, el que le estaba apoyando a ustedes de alguna manera, ya quedó fuera de esa comunidad. es Ustedes correcto. tuvieron un párroco Entonces, nuevo, ¿verdad? es correcto. Entonces, nosotros el esfuerzo lo hicimos desde el 2000, nos organizamos desde el 2004, espérame, 2004. O sea, nosotros veníamos desde el 94 con esto, que aquí para allá, que se escuchaban cosas, pero nunca nos habíamos organizado como tal. Sí, Pero fue en el 2004 que surgió ya organizarse como tal. En el 2005, en el 2006 sufrimos ciertas persecuciones, ciertas amenazas, cosas por el estilo. Yo recuerdo que había uno que era ex empleado ahora, llegó, era parte de la iglesia y él trabajaba ahí. Me llamó, me sacó aparte y me dijo, vaya, mira, ha llegado un listado a la empresa de personas que andan molestando, que están en contra de la industria y que nos quieren quitar la fuente de empleo. Y lo que a mí me llamó la atención es que en ese listado aparece vos. Yo quiero vaya. saber tu opinión. Y entonces, y bueno, y comenzó a decirme, o sea, vos sos mi amigo, desde pequeño te he visto crecer aquí en la comunidad, he estado aquí en la iglesia y no quisiera que te pasara algo malo, por eso Sí. fue llamativo para mí ver tu nombre. Yo por eso me vengo donde ti para que tú me digas. Así es que en ese momento me impactó porque yo no, ni me imaginé Sí, vivir esas es una cosas. estrategia de ellos como para poner comunidad en contra de la misma comunidad, ¿no? Y sacarse de ellos de un solo clavo a través de la misma persona. Sí, entonces de ahí ya hablé con él, pues, le dije, mira, no sé si me tenés aprecio o no, pues, pero yo que sí, pero la verdad es que el proceso no lo voy a dejar. Y si me tienen ahí, pues lo siento, no, o sea, no sé si qué va a pasar, pues, trataré de cuidar.